estudiando y meditando en este Padre Nuestro, la oración modelo, la oración que Jesús nos enseña a orar a sus discípulos. El Padre Nuestro no es la oración de Jesús, de ninguna manera. Algunos le llaman así la oración de Jesús. Esa no es la oración de Jesús, esa es la oración de los discípulos. Por eso Jesús dice, vosotros oraréis así. Por eso Jesús enseña a sus discípulos cómo debemos orar. Esa es nuestra oración. Si tú te consideras un discípulo del Señor, esta es la oración que Él nos enseña a orar. No es su oración, Él oraba otro tipo de oración. ¿Por qué? Porque Él no tenía muchas o algunas de las necesidades que nosotros tenemos. Él no necesitaba pedir perdón por sus pecados, porque no tenía pecados. Así que esta es la oración que Él nos enseña a orar. Y Jesús nos puede enseñar a orar por muchas razones, pero una de ellas es porque Él practicaba la oración. La oración era parte fundamental de su vida, ni siquiera podríamos decir que era parte de su vida. La oración era su vida, es su comunión, es su relación con el Padre. Por eso es bueno aprender de Él esta oración que nos enseña, a la que le llamamos el Padre Nuestro. Como ya venimos diciendo hace varios domingos que estamos meditando en ella, el Padre Nuestro tiene una invocación que es justamente Padre Nuestro que estás en los cielos, y después está dividida en dos partes. Tiene dos partes, una primera que está dirigida con peticiones o ruegos especialmente a la persona de Dios, y luego otras peticiones que tienen que ver más con nuestras necesidades. Los primeros ruegos que están relacionados a la persona de Dios son: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Eso está relacionado con la presencia de Dios, con la persona de Dios. Están dirigidos totalmente a Dios. Pero hoy comenzamos a meditar con la segunda parte, el primer ruego de la segunda parte del Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese es el que vamos a meditar el día de hoy. Y ustedes mismos van a notar un cambio radical en la oración. De entrada se nota, como dijimos, 3 ruegos dirigidos a Dios, y ahora 3 ruegos que también están dirigidos a Dios, pero que en realidad somos nosotros el centro, somos nosotros el foco de esos ruegos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y me gustaría que empecemos a meditar por la primera parte, cuando hablamos acerca del pan. Ahí le vamos a pedir que nos vaya poniendo la diapositiva de cada uno para ir sabiendo en dónde estamos parados. Lo primero que ruega o que Jesús nos enseña a orar es pedir por el pan. ¿A qué se referirá Jesús cuando nos enseña a pedir por el pan? Históricamente, al menos se han dado 3 tipos de interpretaciones, y todas ellas son interpretaciones espiritualizantes. La primera de ellas es identificar este pan con la cena del Señor. Como digo, a lo largo de la historia se fueron dando distintas interpretaciones, y una de ellas es identificar este pan con la cena del Señor. Juan capítulo 6, versículo 55 dice de esta manera: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, a raíz de estas mismas palabras de Jesús, es identificar este pan con la cena del Señor, el pan y la sangre del Señor. Una segunda identificación que también se dio a lo largo de la historia es identificar este pan con la palabra de Dios. Muchas veces nosotros decimos, como Jesús mismo decía, que este es el verdadero pan, esta es nuestra verdadera comida, la palabra de Dios.
Jesús, dice la Escritura, le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto está en Mateo capítulo 4, versículos 4, cuando Jesús está hablando allí, especialmente con el mismo Satanás, cuando le está tentando en el desierto. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y mencionaba, escrito está. O sea que no era algo que él estaba diciendo por primera vez. Estaba ya escrito. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, es donde está escrito. Y el texto dice así, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Como digo, a lo largo de la historia también se ha identificado este pan de la oración del Padre Nuestro con la palabra de Dios. Una tercera identificación a lo largo de la historia es con este pan con Jesús mismo, con la misma persona de Cristo Jesús. Juan capítulo 6, versículos 33 al 35, dice de esta manera, dice, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Así que Jesús mismo se identifica como el pan de vida. Por eso, a lo largo de la historia, una manera de identificar o interpretar este pan es con el mismo Jesús. Sin ninguna duda que es muy importante y es bueno reconocer la necesidad y lo bueno que es la cena del Señor. La necesidad que tenemos de escuchar la palabra de Dios y de saber que Jesús es nuestro pan de vida. Pero creo que no es necesario espiritualizar en la Biblia. Si hay un caramelito o un agua por ahí, le voy a pedir. Espiritualizar en la Biblia aquello que no nos demanda de ninguna manera una razón de poder espiritualizar. Gracias, gracias. De golpe se secó toda la garganta. Como cristianos somos especialistas en hacerlo todo espiritual. Y una cosa es saber cuando algo es espiritual y otra cosa es espiritualizar las cosas. Y como decía recién, no es necesario espiritualizar lo que la palabra de Dios nos está enseñando cuando no nos da ninguna razón para espiritualizar algo. Hay muchos textos bíblicos en los cuales debemos encontrarle cuál es el sentido que nos está diciendo. Lo que está diciendo no es algo literal, lo que está diciendo no es algo que algo nos está enseñando. Como meditamos el día miércoles, por ejemplo. El día miércoles meditamos, bueno, si tu ojo es ocasión de caer, ¿qué? Quítatelo. ¿Estará diciendo eso, que nos quitemos el ojo, que nos cortemos los brazos, que nos cortemos las piernas? Ninguno de los discípulos, que nosotros sepamos, andaba tuerto, manco o cojo. Entonces, algo está queriendo enseñar. Hay una enseñanza espiritual en esas palabras. Pero no todo lo que la Biblia dice hay que espiritualizarlo. Hay cosas que como este mismo texto está bien claro y bien sencillo. Lo que Jesús nos está enseñando a pedir es el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. El más mundano de todos los pedidos. El más material de todos los pedidos. Porque Jesús también nos está queriendo hacer ver que las necesidades son reales. ¿Y por cuál debemos orar? Por también nuestras necesidades reales y materiales.
Lamentablemente a lo largo de la historia, y sigue estando presente en muchos aspectos, y también en algún concepto cristiano, la tradición o la tradicional división del hombre en material y espiritual. Lo que llamamos la división dualista. Cuando usted fue a la escuela se habrá acordado que veía esto. Y si no se acuerda, se lo recuerdo, ¿no? Así es como muchas veces los hombres han pensado. El ser humano es alguien que se divide en lo material y en lo espiritual. El alma y el cuerpo. Y que uno con el otro no pueden tener relación. Porque el alma es todo lo que identifica la pureza, la espiritualidad. Y el cuerpo, todo lo pecaminoso, lo sucio. Y el de estar en contacto es algo imposible. Por esa razón no podían comprender que Dios, siendo espíritu, se hizo carne, se hizo material. Entonces, esa razón, y si pensamos de esa manera, sin ninguna duda que pedirle a Dios un pan, pedirle a Dios algo material, es algo que estaría incorrecto, algo que no podría entrar en nuestra manera de ser, en nuestro razonamiento. Por eso como cristianos tenemos que saber que el ser humano es una persona integral, que tanto el alma como el cuerpo forman parte de la persona y que las necesidades que Dios ha de cubrir no son solo las necesidades espirituales, sino todas nuestras necesidades, y nos enseña a pedir por el pan, por la necesidad material. Lamentablemente se sigue escuchando en nuestros ámbitos cristianos muchas veces solamente la necesidad de orar por el alma, como que las otras necesidades no son. Y uno parece, bueno, son menores, pero a veces por considerarlas menores las olvidamos, porque todavía dentro de nuestros conceptos separamos lo espiritual de lo material. Y Jesús nos enseña a orar también por nuestras necesidades materiales, las necesidades reales, las palpables, aquellas que se pueden sentir, aquellas que se pueden oler, aquellas que causan dolor, porque aquel que tiene hambre le duele, aquel que está enfermo le duele, aquel que no tiene dónde vivir le duele. Y Jesús nos enseña a orar por nuestras necesidades. Hace muchos años el arzobispo de Canterbury, William Temple, le voy a subir porque me da la luz, decía o sostenía esta declaración, que el cristianismo es el más material de todas las religiones. Porque allí donde hay verdaderos cristianos, se construyen hospitales para aquellos que están en dolor y enfermos, para cuerpos que están destrozados. Allí donde hay verdaderos cristianos, se construyen comedores para dar de comer a aquel que tiene hambre. Allí donde hay verdaderos cristianos, se recoge ropa y se le da a aquellos que necesitan del vestido. Donde hay verdaderos cristianos, es la religión más materialista de todas. Creo que también Santiago escribe con la misma idea en su epístola, Santiago capítulo 2, versículos 14 al 16. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarse por la fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes les dice que le vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Por alguna razón esta epístola no la querían reconocer dentro de las escrituras del Señor, porque la llamaban la epístola de paja, la epístola que molesta, la que sacude. ¿Por qué? Porque nos hace repensar toda nuestra manera de vivir, toda nuestra manera de pensar. ¿Será que con la fe es suficiente? ¿Será que con decir fe es suficiente?
¿Y será que solamente espiritualizando todo, que te vaya bien, mi hermano, Dios te bendiga? Acuérdate del Señor siempre. ¿Está mal que le digamos? De ninguna manera, es lo correcto. Pero es incompleto, dice, ¿de qué le sirve a la persona que está en necesidad que le diga, Dios te bendiga? Si nosotros teniendo la oportunidad de hacerlo, no lo hacemos. Por eso debemos recordar que el alma es importante, pero mientras vivamos y estemos en este cuerpo, necesitamos ser tratados como una persona integral. Todas las necesidades que tenemos mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener que cubrir todas las necesidades. Y el cristianismo no está para cubrir el alma, el cristianismo está para cubrir todas las necesidades del ser humano. Si ya eran mucho trabajo el trabajar por las almas, hay mucho más trabajo por trabajar en cada una de las necesidades, porque hay necesidades físicas, hay necesidades espirituales, hay necesidades emocionales, hay necesidades de relaciones, y podemos hacer una lista. Cada uno podrá hacer una lista que si la empieza a anotar, no le alcanzan los libros de este mundo para poder completarlo. El alma es importante, pero mientras vivamos en este cuerpo, debemos considerar las necesidades del ser humano como completas, todas en una misma persona. No solamente nos enseña a pedir el pan, nos enseña a pedir el pan nuestro. El pan nuestro. Hay pocas cosas en la vida del ser humano como el pan. Hay pocas cosas tan comunitarias en la vida de los seres humanos como lo es el pan. Si le prestamos atención para que haya pan, claro, nosotros vamos al supermercado y lo compramos. Pero aún el pan es símbolo de la humanidad. Muchas culturas, muchas generaciones han marcado por este pan. ¿Por qué? Porque tiene que haber un campesino que siembra y trabaja la tierra, que la cosecha, que cosecha el trigo. Tiene que haber un molinero que recoge y prepara con aquel trigo la harina. Tiene que haber un panadero que se ponga a trabajar y a hacer el pan. Tiene que haber un empleado que lo distribuya. Y tiene que haber algunos que lo comamos y lo disfrutemos. Es un trabajo comunitario. Es un trabajo de los seres humanos. Es un trabajo que todos tenemos que realizar. Por eso todos trabajamos y todos disfrutamos de ese pan. Porque no es solamente que lo comemos nosotros. Lo come también el mismo que lo cosecha, lo come también el mismo molinero, lo come también el mismo panadero, lo come también el mismo empleado. Todos trabajamos por el pan y todos disfrutamos y comemos juntos el pan. Por eso Pablo decía, el que no trabaja, que no coma. Aquel que no trabaja no tiene derecho a disfrutar del pan. Por eso necesitamos trabajar juntos y entender que es nuestro pan. Es una tarea comunitaria, una tarea de todos. Hay un cambio allí muy grande, de lo singular a lo plural, de lo egoísta a empezar a pensar en los demás. No es mi pan, es el pan nuestro. Si no estoy dispuesto a pedir por el otro, no tengo derecho a pedir por lo mío. Si no estoy dispuesto a pedir por las necesidades que los demás tienen, no puedo de ninguna manera presentarme a Dios a clamar por mis necesidades. Dios, Jesús en este caso, enseña a sus discípulos a orar por el pan nuestro. El pan de todos. Hoy más que nunca. O todos comemos o ninguno comemos. O todos nos salvamos o ninguno nos salvamos. No sé si alguna vez escuchó esa frase. O todos vamos para adelante o todos nos quedamos enterrados.
Así es orar por el pan nuestro, es saber que es de todos. Somos responsables por orar por todos, pero no solamente orar, sino trabajar por el pan de todos. No solo trabajar por mi pan, no solo trabajar para que el Señor responda a mi clamor. Es mi responsabilidad trabajar y clamar al Señor por el pan de todos. Porque va junto tanto el clamor como el trabajo. Van unidos. No se pueden separar uno del otro. Así es toda la vida. La vida es comunitaria. Por eso pedir el pan es pedir el pan de todos. No puedo pedir el pan para mí si no estoy dispuesto a pedir el pan de todos. Y dice, el pan nuestro de cada día. De cada día. Es una de las frases más difíciles de poder interpretarla porque no se usa mucho. No está muy usada en el vocabulario de aquella época la palabra. Entonces, ¿cómo se traduce? Y dio un poquitito de luz una nota que se encontró muchísimos años después de una mujer que tenía una lista de compras. Cuando iba al supermercado, así como antes se hacía, ahora la anotan en el celular, ahora la anotan, pero antes se hacía una listita en un papelito de todo lo que necesitaba comprar. ¿Sí? ¿Lo hace todavía? Leche, pan es lo primero que va, papel higiénico. ¿Sí? Y después viene... Sí, tenemos necesidad de todas las cosas, los seres humanos. Y en una lista de supermercado se encuentra allí la misma palabra que se utiliza, ¿no? El pan cotidiano, el pan del día, el pan de hoy, el pan de este día. Pero aún también puede significar el pan del día de mañana. Entonces podemos traducirlo de distinta manera, pero Jesús nos está enseñando a que debemos pedir el pan cotidiano. El pan que nos corresponde de alguna manera en el día de hoy. Porque aprender a pedir el pan a Dios es aprender a depender de Dios. Aquel que no le pide el pan a Dios es porque cree no necesitar a Dios, ni que Dios le puede ayudar, ni que Dios lo va a hacer. Pero pedir el pan de hoy es aprender a depender de Dios. Así es como Jesús nos enseña, y así es como Jesús también le dice a sus discípulos en otras oportunidades: basta cada día su propio afán. Suficiente problemas tiene cada día para hacerte más problemas. Así decía Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 31. Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué vestiremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos, los que no confían en Dios, los que no creen en Dios, andan tras de todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus problemas. Por eso debemos aprender a pedir el pan de hoy, el pan cotidiano. Mañana habrá que pedir por el pan de mañana. Como leíamos más adelante, cuando Dios envió maná del cielo, era para recoger el día de hoy. No lo guardes para mañana. ¿Por qué? Porque se le podría.
Y uno diría, qué malo que es Dios. Qué mal trabajador. Hace algo para que se pudra para el día siguiente. Ese sería nuestro criterio como seres humanos, como diciendo, si sería de buena calidad, duraría más. Dígame, no espiritualice la cosa, dígame la verdad. ¿Qué pensaría si Dios le envía maná, come, pero se le pudre al día siguiente? ¿Qué clase de maná es este? No se haga el espiritual, que no, yo agradecería al Señor. Lo más seguro, y que justamente la palabra lo declara así, es que había que aprender a depender de Dios todos los días. Pasa que nosotros nos olvidamos. Dependemos de Dios cuando no tenemos para comprar el pan. Ahí clamamos al Señor. Pero cuando no tenemos, como que creemos que no dependemos de Dios. Y así va nuestra vida. 5 días, 6 días que no dependemos de Dios. Algunos 29 días. Algunos 6 meses. Algunos un año y algunos toda su vida creen que no necesitan depender de Dios. Y cuando estamos apretados, ahí clamamos al Señor y nos responde. Pero después nos olvidamos. Jesús nos enseña en esta oración que debemos aprender a depender de Dios todos los días y de todas nuestras necesidades. Aún uno de los reformadores, Martín Lutero, abría un poco la idea de que este pan, esta necesidad de pedirle a Dios el pan nuestro de cada día, significaba todo lo que era necesario para el hombre. Extendía de alguna manera no solo la idea del pan, sino todo lo que pudiera hacer o traer alivio a la existencia. La comida y el vestido, la casa y tierra, el dinero, los bienes, una buena esposa, buenos hijos, siervos fieles, magistrados rectos, buen tiempo, paz, salud, honor, amigos verdaderos, buenos vecinos y cosas por el estilo. Todo esto incluye el pan nuestro, nuestras necesidades básicas para poder seguir subsistiendo. Podemos regar a Dios y depender de Él en todas las cosas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cómo es? ¿Es nuestro o lo tenemos que recibir del Señor? ¿Es nuestro o tenemos que depender de Él para recibirlo? Es cierto que el pan es nuestro, pero no sería nuestro si Dios no nos los daría. El pan es nuestro, nos corresponde. El pan es para que lo comamos nosotros, es nuestro derecho. Pero no lo tendríamos si Dios no nos daría ese pan. Es cierto que nosotros trabajamos el campo, pero ¿qué sería si Dios no cuidara de él y Dios no daría fruto? Es cierto que nosotros trabajamos todos los días, pero es cierto ¿qué sería si Dios no nos cuidara y no te diera salud? El pan es nuestro, pero debemos aprender a depender del Señor, porque es Él el que nos da el pan. ¿A quién le pides el pan todos los días? ¿A tu jefe? ¿A tu trabajo? ¿Tu salario? ¿O se lo pedimos a Dios? Porque Jesús también nos enseña a darnos cuenta que el que provee el pan es Él. Dánoslo. Que el Señor utilice su manera de darnos es otro cantar. Pero está en nosotros aprender a reconocer que el pan Él nos da. Es Él el que nos da. Por eso debemos aprender a orar, dánoslo hoy. Qué importante es aprender a pedir el pan a Dios. Pero también es importante recordar
no olvidarnos que hoy mismo, 1/3 de la población del mundo se va a dormir sin comer, con hambre. Más de 2.000 millones de personas se van a la cama con hambre. Mientras hoy más del 2/3 de la población desperdicia la comida. Por eso no hay derecho a pedirle a Dios, danos el pan, si no estoy dispuesto a pedir el pan de todos. Si no estoy dispuesto a trabajar por el pan de todos. Porque cada uno de nosotros clamamos al Señor al pan, pero el pan nuestro. El pan nuestro. Ya leímos Santiago. ¿De qué sirve? Que el Señor los bendiga. Si no hacemos lo que podemos hacer, lo que está en nuestras manos. Está en nosotros el trabajar por el pan, está en nosotros también la distribución de cómo manejamos y administramos el pan que el Señor nos da. Porque es cierto que el Señor nos da el pan, pero dígame si también no lo tiramos. ¿Cómo administramos aquellos que el Señor nos da todos los días? Recuerde una y otra vez, no le estamos pidiendo el pan de nuestra familia, dánoslo hoy. El pan que a mí me corresponde, dánoslo hoy. Jesús nos enseña a orar por el pan nuestro, por el pan de todos los seres humanos, por el pan que nos corresponde a todos, que todos podamos comer, que todos podamos alimentarnos, que todos podamos tener nuestras necesidades básicas cubiertas. Y que podamos nosotros responder, no con nuestras fuerzas, no con lo que nosotros podamos proveer, sino administrando bien, utilizando los talentos y las capacidades que el Señor nos ha dado para el reino del Señor, y con el pan que el Señor nos da, podamos todos alimentarnos. Alguien dijo una vez que le iba a preguntar al Señor, ¿por qué Él permite que haya hambre en el mundo? ¿Por qué Él permite que haya niños en el mundo que no comen? ¿Por qué hay tanta desnutrición? Y después empezó a pensar y dijo, mejor no le pregunto nada. No sea acaso que me haga la misma pregunta. Somos rápidos en echarle la culpa. Bueno, si Dios puso gente con hambre, es porque Él lo quiere así. Si nos acercamos a Dios a preguntarle por qué hay, es muy probable que Dios nos diga lo mismo. ¿Y por qué hay hambre? Porque nosotros tenemos que responder esa pregunta, no Dios. Somos nosotros los que delante de Él tenemos que aprender a responder esa pregunta. ¿Por qué hay hambre? Cuando empezamos a buscar la respuesta a eso, podremos orar con tranquilidad y con sinceridad delante del Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No solo es cuestión de pedir nuestro pan para recibirlo, también tenemos que aprender a compartir nuestro pan, a dar nuestro pan especialmente con aquellos que más lo necesitan. Compartir el pan para que otros puedan recibirlo. Así como nos contaban hoy los testimonios. Uno clama al Señor y uno no sabe cómo el Señor obra. De alguna manera el Señor hace la obra y a nosotros nos llega el pan que necesitamos. Pero también otros están clamando y quizás yo sea el instrumento que el Señor está usando para que ellos también puedan recibir su pan. Por eso pedirle al Señor el pan y estar dispuesto a trabajar para recibirlo significa también estar dispuesto a trabajar para que otros lo reciban. Para que otros reciban el pan que necesitan. En síntesis, aprender a pedir el pan nuestro de cada día nos enseña a vivir un día a la vez. Aprender a vivir un día a la vez. Bástate
cada día sus propios problemas. Aprende a vivir un día a la vez. De ninguna manera nos enseña a no proyectarse en la vida, a no pensar hacia adelante. Pero el problema es cuando uno piensa en el adelante y no vive su día de hoy. Cuando hace todos sus planes, todos sus proyectos y desperdicia toda su vida el día de hoy. Leí un artículo en estos días en el cual había una persona que trabajaba constantemente con aquellos que ya fueron dados en este tiempo de hospicio, cuando ya la medicina no puede hacer nada y solamente los dejan allí hasta que llegue el momento de su muerte. Entonces decía esta persona que con todos los casos que había tratado, absolutamente con todos, tenía muy pocas palabras en las cuales todos coincidían en qué hubiera hecho de su vida. ¿Qué hubiera hecho en su vida? Aquel que está en ese punto ya final, cuando ya la salud no da más, cuando lo único que le queda por adelante es o un milagro del Señor o enfrentarse con la muerte porque ya sabe que no hay nada más. Allí en ese momento uno piensa y recapacita qué hubiese cambiado. Y lamentablemente en lo que todos coincidieron es no hubiese trabajado tanto. No le hubiese dedicado tanto tiempo al trabajo. Y especialmente esto choca con todos los hombres. Todos los hombres dicen la misma frase. Las mujeres no todas decían lo mismo, pero porque la gran mayoría de ellas trabajaba todo el tiempo en su casa, con sus hijos. Entonces, el secreto allí es aprender a hacer planes, es bueno, es necesario. Ahorrar para los que vienen después es bueno y es necesario. Pero cuando con eso uno sacrifica la relación, qué difícil, ¿no? Hay que poner en la balanza eso. Poner en la balanza y decir cuál de los dos. El secreto es que no es una cosa o la otra. Por eso estos que se iban a morir nos decían, no hubiese trabajado tanto. Hubiese administrado mejor mi tiempo, hubiese administrado mejor las cosas, disfrutar más de la vida en otros aspectos, aprender a vivir el día a día en la dependencia del Señor. Pedir el pan cotidiano es reconocer que de Dios es de quien recibimos todas las cosas. Pedir el pan cotidiano es reconocer que la oración y el trabajo van de la mano en la vida del creyente. Una cosa y la otra. Aprendamos hoy a pedir al Señor el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Que el Señor nos bendiga. Que nos dé sabiduría. Y que la oración no sea solo una oración espiritual. Nuestras necesidades están en juego, pero también nuestra responsabilidad delante del Señor está siempre, siempre en juego. El pan nuestro de cada día, dánoslo